Muy bien. Ok, entonces vamos a hablar el día de hoy únicamente de lo que son estructuras de mercado, pero una en particular que es la competencia perfecta. ¿Sí? ¿Qué es una estructura de mercado en competencia perfecta? Nos vamos a encargar de comprenderla bien, cuáles son las funciones que están involucradas en la competencia perfecta, con funciones, entiéndase, funciones de costo, tanto a corto como a largo plazo, a qué nos referimos con el largo plazo y el corto plazo, cómo diferenciar cuando estamos hablando del largo y corto plazo. Entonces, eso es muy importante que como estudiantes de economía, ustedes tengan bastante claro a qué nos referimos con eso y sobre todo que si usted en el futuro tenga la capacidad de sostener una plática con cualquier economista o en cualquier foro sobre lo que es competencia perfecta, ¿no? Sí, entonces, para ello voy a compartir una presentación y con esa presentación a partir de esa presentación vamos a comenzar la clase, ¿no? Entonces, solo permítanme, voy a buscar la presentación, ya les va a aparecer por ahí. Eh, ¿Logran ver la presentación por ahí? No sé si la logran ver, me podrían confirmar. Sí, Muy bien, perfecto. Entonces, solo voy a dejar de compartir un momento porque acá voy a ocupar mucho al menos un lápiz o algo, entonces, así que esto lo voy a ocupar. Bueno, vamos a ver. Bueno, si no, veo cómo hacemos por acá, ¿no? Utilizar algo en particular. Muy bien, entonces, bueno, esta presentación, pues, me tocó hacerla en su momento. Realmente la edité para ustedes en esta ocasión. Espero esté bastante clara y sobre todo comprendan y se la voy a compartir al final para que ustedes la tengan a mano y pues les sirva de refuerzo para estudio, ¿no? Entonces, la idea es que hablemos de las estructuras de mercado y como les dije al principio, al final de la clase del día de hoy, tratemos de simular al menos unos dos ejemplos en Python, ¿no? De cómo hacer estas estructuras de mercado ya con datos reales, por así decirlo. ¿Sí? Que al final va a ser algo sencillo, pero la idea es que usted conozca la herramienta y sepa eh, el potencial que la misma tiene para poder facilitarle su vida laboral en un futuro. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, comencemos hablando de la competencia perfecta, pero vamos a hablar en dos periodos de tiempo, ¿no? Vamos a comenzar hablando primero en el largo plazo, qué es la competencia perfecta en el largo plazo y sobre todo qué la caracteriza. Pero para ello, vamos a recordar la función de beneficios que tiene un productor. ¿Sí? En este caso, recuerden que nosotros la función de beneficios la representamos con la letra pi, tal como lo coloqué aquí o lo plasmé aquí en el paréntesis. ¿Sí? Eso es bastante importante que lo tengan claro. Siempre que aparezca la letra pi, bueno, estamos hablando de una función de beneficios. ¿Sí? Y bueno, esta función de beneficios nosotros la representamos como la diferencia entre los costos totales y los ingresos totales. ¿Sí? Entonces, estos costos totales van a depender de las cantidades, ¿sí? Y también los ingresos totales van a depender de las cantidades, o sea, de Q, ¿sí? ¿Y estas cantidades de dónde vienen? Bueno, son las empresas, ¿no? Los costos totales y los ingresos totales de las empresas. Y bueno, la identidad matemática que la define, la función de beneficios, es la diferencia entre ingresos totales menos los costos totales. ¿Ok? Ahora bien, en el video posiblemente lo vieron, y si no lo han visto, una de las características que distingue la competencia perfecta es que los consumidores son tomadores de precios. ¿Sí? Es decir, si usted es productor, por ejemplo, de algún bien en particular, imagínese cualquier bien el que usted en este momento se le ocurra, pongámosle leche, por ejemplo, usted se encarga de la producción de leche de su departamento o de su colonia,
¿Y qué sucede con esto? Usted quiere siempre un buen precio, ¿sí? Usted quiere un buen precio de su producto, que se lo paguen muy bien. Pero hablar de competencia perfecta y hablar de que usted es tomador de precios, es que usted se va a acotar al precio que está en el mercado. ¿Sí? Es decir, si en el mercado el litro de leche anda costando 13 lempiras, usted no va a ir y lo va a vender a 17 lempiras, porque al final no va a vender nada. ¿Sí? Por eso, al final usted como productor no va a poder incidir de manera directa en el precio de ese bien. ¿Sí? Entonces a eso se le llama tomadores de precio. El ejemplo bastante claro también es el café. ¿Sí? Posiblemente con David ya lo vieron. El café, pues nosotros no, no manipulamos el precio del café. De hecho, dependemos de la bolsa de Nueva York, ¿sí? A cómo está en dólares, ¿verdad? El café en tal fecha. Y bueno, el productor de café no va a venir y si usted tiene, o sus padres o encargados tienen alguna finca de café, usted mismo sabe que ese café usted está esperando cómo está el precio en Estados Unidos, cómo lo define el mercado y en base a ese precio usted va también a moverse, ¿sí? Entonces eso es bien importante, que usted entienda que en la competencia perfecta usted como productor es un tomador de precios y que usted no va a tener incentivos para influir o cambiar ese precio. ¿Qué pasa si usted viene y quiere ser un poco más astuto y dice, no, bueno, mira, está bien, en Estados Unidos actualmente el quintal de café, por así decirlo, desconozco cuánto está, algo hipotético les voy a comentar, lo tenemos a $120 el quintal, un ejemplo, y yo lo quiero vender a $140 porque mi café es de buena calidad, etcétera. Y está bien, ponerlo a $140, pero resulta que en el mercado el consumidor se lo va a encontrar a menos de ese precio. Entonces, ¿qué cree? Posiblemente hayan dos que le compren, pero de 100 consumidores, solamente dos, y los otros 98 van a ir a comprar al precio del mercado porque está menor. Entonces, de esa manera usted no va a poder incidir en, en el precio de ese bien. ¿Qué sucede? Una característica importante de los bienes en competencia perfecta es que son homogéneos, es decir, se parecen mucho. ¿Sí? Es decir, si usted vende leche, la leche que usted distribuye con la que distribuye, por ejemplo, Larisa, con la otra que distribuye otro de sus compañeros, va a ser la misma. Al final vienen de vacas. Que usted le dé una mejor alimentación nutricional al ganado es otra cosa, ¿sí? Pero al final es leche, ¿no? Entonces, esos bienes son homogéneos, ¿sí? Entonces, usted no tiene un incentivo como tal, o el consumidor va a venir y va a decir, bueno, no, al final es leche, al final yo me voy a comprar a 10 el litro de leche, porque en aquel mercado lo tienen a 10. Y esta persona, este productor, me lo está vendiendo a 17 lempiras el litro. Entonces, ojo con eso. Eso tiene que usted tenerlo bastante claro, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora bien, el hecho de que sean tomadores de precio en competencia perfecta, en el largo plazo, ojo, esta característica es bastante importante, porque en el largo plazo, ojo, en el largo plazo, la característica o la condición que se tiene que cumplir en competencia perfecta de largo plazo es que los costos marginales sean igual a los ingresos marginales. Les hago una pregunta, porque en la respuesta que ustedes me den está la justificación del por qué esta identidad es cierta en el largo plazo. ¿Cómo son los insumos en el largo plazo de una función de producción, por ejemplo? ¿Y cómo son los insumos en el corto plazo? ¿Cómo se comportan en el largo y cómo se comportan en el corto? Pregunto. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se comportan los insumos de una función de producción en el largo plazo y en el corto plazo? A ver, ¿alguien me podría decir? Son fijos en el largo plazo. Ok, bueno, Melissa, gracias Melissa por la participación. Solo una pequeña corrección. Creo que la idea al final la tiene, solo que en el corto plazo, al menos un insumo es fijo en el corto plazo, pero en el largo plazo
En el largo plazo todos los insumos son variables, ¿sí? Repito, en el largo plazo todos los insumos son variables, pero en el corto plazo al menos algunos de ellos van a ser fijos, ¿sí? Ojo con eso. Pero en efecto, la idea que Melissa pretende transmitir es justamente eso, ¿verdad? Que los insumos, repito, en el largo plazo son variables, pero en el corto plazo son fijos, al menos uno de ellos. Usted fija, digamos, si tiene dos insumos, uno que sea eh, capital y otro trabajo, entonces usted fija trabajo y usted quiere ver cómo se comporta en el corto plazo el capital. ¿Qué pasa si variamos el capital y dejamos fijo el trabajo, el nivel de trabajo? ¿Sí? O mi capacidad laboral, mi capacidad de trabajo o mi mano de obra, qué sé yo, no la varío, pero sí estoy variando mi capacidad de capital. Entonces, ¿cómo se están comportando mis costos en el corto plazo? Pero en el largo plazo eso cambia, porque en el largo plazo usted puede variar todos los insumos. ¿Qué pasa si los variamos ya sea de manera positiva o negativa? ¿Cómo se van a comportar mi producción? ¿Cómo se va a comportar mis funciones de costos? Entonces, van a notar más adelantito, cuando hablemos de corto plazo, que ahí ya va a empezar a aparecer un costo fijo, pero en el largo plazo no, ¿verdad? Entonces, repito, el, la condición que se tiene que cumplir en el largo plazo en competencia perfecta es que los costos marginales sean iguales a los ingresos marginales, ¿sí? Esta va a ser la condición óptima en el largo plazo, ¿okay? Que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Y hablar de costos marginales no es más que decir la derivada de la función de costo total respecto a Q, que es la cantidad, ¿no? Y hablar de ingresos marginales no es más que decir la derivada del ingreso total respecto a Q. Y hablamos que esto, microeconómicamente, lo que nos representa es cuánto está cambiando mi ingreso a medida que yo incremento una unidad adicional de algún bien, ¿sí? O cuánto están variando mis costos a medida que yo decido mover una unidad adicional más de ese bien, ¿sí? Entonces eso como economista usted lo tiene que tener muy claro, ¿sí? Y bueno, en competencia perfecta, dado que usted se fija un precio, bueno, perdón, el mercado fija el precio, entonces lo que va a pasar es que al tener esta condición que va a ser la óptima, al final lo que vamos a tener es el precio, ¿sí? Que tiene el mercado. Y en ese precio es que usted se va a mover. En ese precio es que usted va a empezar a tomar decisiones, ya sea a corto o a largo plazo, ¿sí? Y entonces acá va a ser donde va a surgir nuestro equilibrio, ¿sí? Y el precio se va a establecer cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal, perdón. Espero hasta ahí estén bastante claros. En el largo plazo, esta es la condición de equilibrio y esta condición de equilibrio nos permite encontrar ese precio de equilibrio, ¿sí? Ese precio óptimo al que esté el mercado. Ojo con eso, ¿sí? Claro, la diferencia que vamos a notar a continuación en el corto plazo es que ya no vamos a hablar de un precio óptimo como tal, sino que vamos a hablar de un precio mínimo. En algunos textos, desconozco si Nicholson de hecho lo llama, pero en algunos textos ustedes ese precio en el corto plazo lo van a llamar precio de cierre, ¿sí? Y ahí ya vamos a hablar de qué es ese precio de cierre en el corto plazo, ¿ok? Muy bien. Entonces, acá a ustedes les traje un gráfico para que ustedes logren ver algo acá. Vamos a analizar este gráfico con lo que acabamos de platicar. La idea mía es que comprendan muy bien qué es esto. Entonces vean que esta línea color verde representa mis ingresos. Lo saqué de un libro de microeconomía, entonces por eso las siglas de los ingresos totales y de los costos totales aparecen en inglés y de la función de beneficios óptima también aparece en inglés, pero recuerden que pi representa la función de beneficios. Entonces, esta curva color verde representa esta que está acá, representa mi función de beneficio. La curva, esta verde que está acá, que es un poco más claro, representa la función de ingresos totales y esta curva color naranja representa la función de costos totales. Entonces, ¿qué pueden apreciar de ustedes de su función de ingresos totales, de su función de costos totales y de su función de beneficio? Note que cuando los costos están por encima, cuando los costos totales están por encima de su ingreso, o sea, de su ingreso total, ¿qué pasa con mi beneficio? Vean que se comporta muy mal, ¿sí? De hecho, está negativo, ¿no? Entonces, esto es bastante intuitivo, es decir, si resulta que su ingreso es menor que sus costos,
¿sí? Entonces, obviamente, usted está generando pérdidas, es decir, usted no está obteniendo un beneficio. Y esto es lo que nos está diciendo esta partecita de la gráfica. Vea que la curva de naranja está por encima de la curva color verde, que es la que representa los costos, los ingresos totales, y la naranja los costos. Entonces, en esta parte de acá, vemos que obtenemos beneficios muy malos, ¿sí? Entonces, esto se da cuando los costos totales son superiores a mis ingresos totales. Pero a medida que usted eh, vaya obteniendo más dinamismo en el mercado, por así decirlo, y hablamos de largo plazo, pueda que llegue un punto, y va a llegar un punto, donde usted trate de remunerar o se remunere que su ingreso se comporte de manera superior a sus costos totales. Es decir, usted tiene la capacidad con su ingreso de cubrir todos estos costos totales. Y esto es lo que vemos después de acá. ¿Sí? Vea que en esta parte del gráfico tenemos ingresos mayores a costos totales. Y vea que en esta parte, a partir de acá en adelante, su función de beneficios empieza a ser positiva. O sea que cuando sus ingresos totales sean mayores a sus costos totales, entonces usted obtiene beneficios. Pero si ocurre lo contrario, que la curva de costos está por encima de la curva de ingresos, usted obtiene beneficios bastante malos. ¿Sí? Entonces, eso usted tiene que tenerlo bastante claro. Ahora, veamos el gráfico de abajo. Este gráfico nos va a ayudar a visualizar el precio al cual yo quisiera establecer mi producto. Este gráfico de aquí abajo nos va a ayudar, repito, a visualizar el precio al cual yo quisiera establecer mi producto y las cantidades que yo debería producir. ¿Sí? Obviamente van a haber dos intersecciones igual al ingreso marginal. Entonces, acá tenemos, en este gráfico de abajo tenemos la función de costos marginales, que es esta parábola que ustedes pueden ver acá concava, ¿sí? Y tenemos el precio, o sea, mis ingresos marginales. MR quiere decir ingresos marginales en inglés y MC en inglés son las siglas de costo marginal. ¿Sí? Recuerden que esta imagen la saqué de un texto, entonces por eso aparecen en inglés. Entonces, esta imagen nos va a ayudar a visualizar el precio al cual yo quisiera establecer mi producto. Entonces, en las axisas del eje Y, vamos a hablar de precios y acá vamos a tener cantidades, ¿sí? Y las cantidades que yo debería de producir, obviamente, eh, vea que tenemos dos posibles intersecciones acá. Entonces, analicemos este gráfico de acá. Entonces, este costo marginal, o sea, esta curva color azul, puede intersectarse en un primer punto, vea que es este punto que tenemos que, por acá, que cumple, como indica la teoría de competencia perfecta a largo plazo, es decir, en este punto estas dos curvas, tanto la curva de ingreso marginal con la curva de costo marginal, son iguales en este punto porque se intersectan. Pero este costo, pues en aras de la ley de los rendimientos decrecientes, no sé si ustedes han leído la ley de los rendimientos marginales decrecientes, pues lo que nos ayuda a decir esto es que las empresas pueden seguir produciendo. Y claro, el gráfico es bastante evidente, es decir, tenemos una primera intersección donde pareciese que acá ya tenemos un equilibrio porque mis ingresos marginales son iguales a mis costos marginales, pero vea que no es cierto, porque a medida que yo continúo en el mercado, vea que resulta que yo incluso voy a obtener un punto más mínimo que esto, ¿sí? ¿Y qué pasa en este punto? ¿Cómo se comportan mis beneficios? Vea que arriba obtenemos beneficios bastante malos, ¿ok? Pero a medida que yo continúo, ¿sí? A medida que yo continúo, vea que me encuentro con otro punto. Y este punto que está acá también tenemos la condición de optimización en el largo plazo, y es que mis ingresos marginales y mis costos marginales son equivalentes acá también. Entonces, claro, en este punto de acá es bastante evidente que yo obtengo beneficios, ¿sí? Y si usted observa el gráfico de los costos marginales, estos siguen en aumento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto, muchachos? En este punto de acá, la cantidad a la cual yo debería producir pueden ser 300 unidades o 300 millones de algún bien, imagínense lo que usted quiera, a un precio de $1, por ejemplo, o ese dólar puede representar otra unidad, una decena, a un precio de 1 millón, etcétera. Puede estar en otras unidades, a eso me refiero. Entonces, claro, usted puede ver que el precio y la cantidad que usted va a establecer se mueve en este punto, porque usted viene a obtener beneficios más rentables para usted como productor. ¿Ok?
Muy bien, entonces este gráfico, la idea era tratar de ilustrar justamente la competencia perfecta a largo plazo. Permítame. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿O todo está claro? Pregunto. ¿Se comprendió la explicación del gráfico? Sí, sí. Ok, entonces si David les pregunta en el examen, la función en el largo plazo, en competencia perfecta, la función de costos, si tenemos que la función de costos es superior o está por encima de la función de ingresos totales, la empresa obtiene beneficios, ¿qué responde usted? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, dijo? No tengan miedo, muchachos. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, ok, repito la pregunta. Si en el largo plazo mi función de costos es superior, está por encima de mi función de ingresos totales, la empresa obtiene beneficios. Falso, obtiene Falso. pérdidas. Falso. Exacto, falso. Los beneficios son muy malos, en este caso se representan como pérdidas, ¿no? ¿Por qué? Porque mis costos son superiores a mis ingresos. Es decir, yo no tengo ni la capacidad de cubrir mis costos, porque mis costos son mayores, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, esas pueden ser preguntas de exámenes, ¿no? Entonces, ténganlo presente ese tipo de cosas, ¿sí? Muy bien, pero muy bien, excelente. Gracias por las participaciones. Entonces, eso en el largo plazo. Muy bien, pasemos a hablar en el corto plazo. Acá nuevamente el costo marginal vuelve a ser la variable o la función, mejor dicho, a la cual pues nosotros vamos a igualar o vamos a comparar, ¿sí? Pero acá ya no vamos a comparar el costo marginal, como lo hicimos en el largo plazo, con los ingresos marginales. Cuando hablamos de corto plazo, ¿sí? Ojo con eso. Ya no vamos a comparar la función de costo marginal para obtener una condición óptima con los ingresos marginales en el corto plazo. En el corto plazo hacemos una modificación. Con quien se va a hacer esa comparación de los costos marginales va a ser respecto a los costos variables medios, es decir, a los costos variables promedios. Entonces, para tener una notación matemática, nosotros vamos a representar a los costos variables medios con esta notación. CBM, ¿sí? Costo variable medio. Entonces, la condición óptima en el corto plazo es que los costos marginales van a ser iguales a los costos variables medios. Acá esto es bastante interesante, muchachos, en el corto plazo, porque existe un valor fijo que no tenemos, ojo, no tenemos en el largo plazo, ¿verdad? Eso es una gran diferencia ya. Repito, el dato interesante acá es que en el corto plazo existe un valor fijo, ¿sí? Ojo con eso. A diferencia, ¿verdad? Del largo plazo que lo acabamos de estudiar, que todos mis elementos o todos mis insumos son variables, pero en el corto plazo al menos hay un elemento fijo, ¿sí? ¿Y quiénes van a ser esos elementos? Pues mis costos fijos. Recuerden que la función de costo total se representa como la suma entre los costos variables y los costos fijos. Eso sí lo vamos a considerar en el corto plazo, pero en el largo plazo mi función de costo total lo que me representa es una suma, ¿verdad? De todos esos insumos, de todos esos costos, pero variándolos en el largo plazo. Entonces lo interesante en el corto plazo es que acá sí vamos a considerar ese costo fijo, ¿sí? Entonces, ese costo variable, cuando nosotros lo dividimos, ojo, hablo del costo variable, no del costo variable medio. Hablo del costo variable. Cuando usted divide el costo variable respecto a la producción, lo que usted obtiene es el costo variable medio, es decir, el costo variable promedio. Es decir, si usted divide, repito, la función de costo variable, de hecho voy a utilizar una pizarra acá, a ver, a lo que me refiero es a esto. Vamos a ver qué tan bien está este internet el día de hoy.
Ingresar con una cuenta acá. Y voy a utilizar, bueno, creo que esta fue la última pizarra que usé con ustedes. Voy a usar otra. Voy a borrar alguna de las que tengo acá. Voy a borrar esta. Y voy a usar una nueva. Ok, entonces lo que trato de transmitirles acá es que nosotros tenemos que el costo total es igual a costo variable más costos fijos, ¿sí? Pero en el largo plazo mencionamos que no, en el largo plazo todos mis costos son variables, pero en el corto plazo sí consideramos este costo fijo, ¿sí? Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto? Si usted quiere obtener el costo variable medio, no es más que dividir el costo variable respecto a la cantidad de producción, ¿o sí? O a la producción. Y esto lo que nos va a entregar a nosotros es el costo variable promedio, ¿sí? A eso me refiero con lo que les platicaba acá. ¿Cómo obtenemos el costo variable promedio? Haciendo esa división de el costo variable respecto a mi producción. Y lo que nos devuelve ese cociente es el costo variable promedio. Entonces, ¿qué tiene que tener claro usted? Que en el largo plazo la condición óptima es costo marginal igual a ingresos marginal. Pero en el corto plazo, la condición óptima es costo marginal igual al costo variable medio. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos un costo fijo. Entonces, esa es una diferencia entre corto y largo plazo. En el largo plazo todos mis insumos son variables, todos mis costos son variables, pero en el corto plazo no. Aquí sí ya consideramos el costo fijo. Entonces, de esto uno considera algunos supuestos bastante importantes, ¿sí? Entonces, esta condición óptima a nosotros nos va a dar un precio y este precio va a ser la cantidad mínima que debería tener la empresa, ojo, para mantenerse en el mercado. Entonces, esta primera condición es lo que nos representa. Esta condición óptima a nosotros nos va a dar un precio y ese precio, repito, es el precio mínimo que la empresa debería de mantener para poder subsistir en ese mercado. En el corto plazo, claro, ¿verdad? En el corto plazo. O sea que una vez que nosotros igualemos esta condición, lo que nosotros vamos a obtener es un precio mínimo y ese precio mínimo va a ser el precio que debe tener la empresa para poder mantenerse en el mercado, en el corto plazo. ¿Sí? Ojo con eso, en el corto plazo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si el precio o sea, el precio de la empresa, digamos, lo establece por debajo del precio mínimo que nos va a resultar de esta igualdad, digamos que el precio mínimo que obtuvimos al resolver esta igualdad se dio, cuando veamos un ejemplo lo va a comprender mejor, ahorita solo estamos dando las nociones generales. Digamos que el precio mínimo que nos resultó de esta igualdad fue 30, un ejemplo. Ese fue el precio mínimo. Y digamos que la empresa estableció ese precio mínimo en 20 o en 25 o en 29. Entonces la empresa no va a llegar a cubrir, ¿verdad? Ni siquiera los gastos variables, es decir, sus costos variables. Y que, bueno, eso es crucial porque a diferencia de los costos fijos, no cambian, pero mis costos variables sí. ¿Sí? Entonces, eso sí son los que van a estar cambiando, ya sea de manera drástica o no. Entonces, si la empresa establece sus precios por debajo de esos precios mínimos que nos resulta de esta igualdad, entonces estamos en problemas, porque esa empresa no se va a mantener en el mercado y eso va a llevar en el corto plazo a provocar un cierre de la empresa, ¿sí? En el largo plazo, la idea es no provocar cierres ni entradas de empresas, sino es mantenernos. Por eso, en el largo plazo, una condición importante es que los beneficios son nulos, es decir, son ceros. Yo sí tengo la capacidad para cubrir mis costos variables, ¿verdad? Pero no estoy obteniendo un beneficio. Pero en el corto plazo yo sí puedo tomar la decisión de si cierro o no, y eso depende mucho de este precio mínimo. Si mis precios los establezco por debajo de este precio mínimo, entonces yo no siquiera voy a llegar a cubrir estos costos variables y por lo tanto voy a tener que cerrar, ¿sí? Entonces, si no tienes la capacidad de cubrir estos costos variables, ojo con eso, ¿verdad? Por lo menos hasta el promedio, por eso le pusimos costos variables medios, ¿sí? Entonces, esto, como nos dice esta ecuación de acá, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que esta empresa se mantenga en el mercado, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, a este precio mínimo es lo que le llamamos también en algunos textos precios de cierre, ¿no? Porque también es un precio de referencia para saber si yo voy a cerrar o no. Claro, si yo mi precio lo establezco superior a este precio mínimo o el precio del mercado se está moviendo superior al precio mínimo que estimó la empresa, obviamente yo sí soy capaz de cubrir mis costos variables
ya con mis costos fijos, obviamente, y voy a ser capaz de mantenerme en el mercado y en base a eso también obtener un beneficio. Entonces hay que tener bastante cuidado en esto. Y bueno, otra identidad o resultado importante es que el beneficio máximo lo obtengo cuando el precio es igual a los costos marginales. Esto es igual en el corto y largo plazo, pero la diferencia es que este precio en el largo plazo sale de igualar el costo marginal con los ingresos marginales, pero en el corto plazo no. Este precio sale de igualar los costos marginales con los costos variables. ¿Sí? Los costos variables medios, perdón. Ojo con eso. Y bueno, si nosotros tenemos beneficios, otra condición importante, menores a cero, o sea, beneficios malos, negativos, pérdidas, entonces lo que está ocurriendo, en otras palabras, es que mi precio mínimo está por debajo de mis costos variables, es decir, está lo que les platicaba anteriormente, es decir, mi precio está establecido por debajo del precio mínimo y por lo tanto no soy capaz de cubrir mis costos variables. ¿Ok? Ojo con eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta ahí yo esperaría que hayamos comprendido la diferencia entre estar hablando de corto plazo y largo plazo y las condiciones óptimas en competencia perfectas. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, la condición que se tiene que mantener para yo obtener un beneficio en el corto plazo es que los precios sean mayores a mis costos variables medios. Y si esto se cumple, lo que estoy diciendo en otras palabras, económicamente, es que yo tengo la capacidad de cubrir mis costos variables medios. ¿Sí? Y si tengo la capacidad de cubrir mis costos, por lo tanto, voy a tener, perdón, la capacidad de tener un beneficio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero hayamos comprendido esto. La manera de retroalimentación, esta identidad de acá, que los precios sean menores a mis costos variables medios, me implica pérdida, porque mis beneficios son menores a cero, pero si mis precios es mayor a mis costos variables medios, entonces obtengo beneficios y por lo tanto tengo la capacidad de mantenerme en el mercado como empresa. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, a manera de tipo pedagogía, por así decirlo, yo decidí hacerles una especie de cuadro resumen acá. Bueno, primero mencionando la notación que vamos a estar utilizando, las curvas de costo al corto plazo las llamamos costos marginales y bueno, únicamente solo como recordatorio, esta notación representa costos marginales, esta notación representa costos promedios o costos medios y esta notación costos variables promedios o costos variables medios. Y estas condiciones son importantes porque este cuadrito decidí ponerlo solo para manera de retroalimentación también y que ustedes lo tengan a mano por si David les pregunta algo en el examen. Y es que tenemos una curva, las curvas, este cuadro es una especie de implicación, es decir, si yo tengo la curva de costos marginales y con esta condición de que mis costos variables medios son menores a mis precios, claro, recuerde que el precio es igual al costo marginal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si mis costos variables medios son menores al precio, entonces yo tengo una curva de oferta y esa curva de oferta, de cierta forma, ¿qué me estaría diciendo? Si mis costos variables son menores a mi precio. ¿Cómo obtengo la curva de oferta? La curva de oferta la obtengo de acá, ¿sí? De igualar mis costos variables medios con mis costos marginales. Pero si la condición es que mis costos variables son menores al precio, ¿qué estoy diciendo en otras palabras? Microeconómicamente esa empresa va a obtener beneficios, se va a mantener en el mercado o no. Si los costos variables medios, repito, son menores al precio, ¿esa empresa va a cerrar o se va a mantener? Creo que cerraría. Va a cerrar. Va a cerrar. Si los costos variables medios, vean bien la notación. Los costos variables medios son menores al precio. ¿Qué pasa con esto? O sea, el precio es mayor. ¿Y qué les dije acá anteriormente? Que si el precio es mayor al costo variable medio, yo soy capaz de cubrir mis Ajá, se costos. mantiene. Exacto. Entonces mi empresa se mantiene. Entonces, que no los engañe el hecho de solo tener de manera invertida la anotación, al final representa lo mismo. Acá estoy diciendo mis costos variables son menores al precio, es decir, con el precio al que yo estoy vendiendo en el mercado, soy capaz de cubrir mis costos variables medios. Por lo tanto, sí puedo mantenerme en el mercado. ¿Y qué pasa con esto? Acá lo tengo lo mismo, solo lo puse a modo de que vean que las notaciones representan lo mismo. Acá estoy diciendo mi precio es mayor a mis costos medios, ojo, mis costos medios, mi precio es mayor a mis costos promedios. Entonces, obviamente, si mi precio es mayor a mis costos, soy capaz de cubrirlos, al menos a mis costos medios, entonces
voy a obtener un beneficio puro, es decir, voy a obtener un beneficio, ya sea puro, entiéndase, como una igualdad a cero, como que pi es igual a cero, o como que sea mayor o igual. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tengo la capacidad para mantenerme en el mercado. Entonces, si los precios, repito, son mayores a mis costos medios, obtengo beneficio puro. Beneficio puro es que obtengo un beneficio 1, 2, 3, 4 millones, etcétera, ¿sí? Obtengo un dato como tal. Pero si mis precios son iguales al menos a los costos promedios, es decir, con mi ingreso, con lo que yo devengo, puedo cubrir mis costos, pero no obtengo beneficio. A eso le llamamos beneficio normal. Y lo que obtenemos es un beneficio operativo, ¿sí? Ojo con eso. Ahora bien, si el precio es menor que los costos medios, ya es pérdida. ¿Por qué? Porque obviamente no tengo la capacidad ni siquiera para cubrir mis costos medios, ¿sí? Entonces, obviamente yo tengo una pérdida. Pero si son mayores, yo puedo operar, es decir, yo me mantengo en el mercado. Y si hablamos de que la curva que estamos analizando es la curva de costos variables medios y mis precios son menores que mis costos variables medios, entonces ya lo venimos platicando anteriormente, yo tengo pérdidas y por lo tanto yo puedo cerrar o me voy a la quiebra como tal. Entonces, este cuadrito es muy importante, se los puse a manera de resumen para que usted vaya y lo lea, ¿sí? Entonces, aquí radica en que usted comprenda bien corto plazo y largo plazo. Por eso me tomé casi 50 minutos para que usted comprenda a qué nos referimos con competencia perfecta en el corto plazo y a qué nos referimos con competencia perfecta en el largo plazo. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Todo claro? Bien, espero que sí, ¿no? Y por acá, acá me faltó mencionar algo importante, de hecho lo voy a hacer acá a manera de gráfico. Vean que hay que tener cuidado porque cuando uno habla, de hecho lo voy a poner acá. Recuerden que nosotros hablamos de largo plazo, vamos a hablar acá, oferta en el largo plazo. Es diferente, la oferta a largo plazo es diferente a la oferta, la función de oferta en el corto plazo. Eso es muy importante, muchachos, por eso me tomo el tiempo, ¿verdad? Es decir, cómo yo obtengo la oferta, la función de oferta en el corto plazo es muy diferente a cómo lo obtengo en el largo plazo. Entonces, voy a empezar hablando en el corto plazo. Permítanme un momento, chicos. Es que alguien está tocando mi puerta. Muy bien, entonces, ¿cómo establecemos la curva de oferta en el corto plazo y cómo establecemos las curvas de oferta en el largo plazo? Son cosas muy diferentes. Entonces, voy a comenzar hablando de largo plazo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo a manera de abreviatura LP, largo plazo. En el largo plazo, a mí solo me interesan dos cosas. Yo puedo tener una curva, lo siento, esto se me fue todo raro acá, ¿no? Puedo tener la curva de costos marginales, ¿sí? Y puedo tener una curva de costos medios, ¿sí? Y acá digamos que tenemos el precio de equilibrio, acá, esta parte de acá. Entonces acá nosotros tenemos costos marginales, ¿sí? En esta parte, y acá tenemos costos medios. Ojo con eso. Entonces, ¿dónde comienza la curva de oferta? La curva de oferta la representa esta curva de acá, la de costos marginales. Y esa curva comienza a partir de acá, es decir, donde se intersectan o donde son iguales los costos marginales con los costos promedios. ¿Sí? Ojo con eso. Recuerde que en el largo plazo estos costos marginales es igual a ingresos marginales. Y esos ingresos marginales van a depender de qué. ¿De qué van a depender los ingresos marginales? Del precio. Sí, lo siento. Estoy con el mouse y estoy haciendo un milagro. ¿Sí? Entonces acá tenemos el precio. Que el precio no es igual al ingreso marginal. Entonces mi curva de oferta en el largo plazo comienza cuando el precio es justamente determinado en la intersección de ¿quién? De que mis costos medios
¿Está? Me faltó la E. ¿Sí? De que mis costos medios son exactamente igual a mis costos marginales. Cuando estas dos curvas se intersectan en el largo plazo, a partir de acá comienza mi curva de costos, que sería, mi curva de oferta, perdón, que sería esta de acá. Pero eso en el largo plazo. En el corto plazo, acá está lo interesante del corto plazo, porque en el corto plazo vamos a tener tres curvas, de hecho. Sí, y de eso nos vamos a encargar de hacer ejercicio. Vamos a tener una curva de costos marginales, vamos a tener una curva de costos medios y vamos a tener una curva de costos variables medios. Porque recuerden que en el corto plazo empiezan a aparecer los costos variables medios, ¿no? Entonces acá tenemos costos marginales, ¿sí? Costos marginales. Acá tenemos los costos medios. No sé por qué estoy escribiendo todo raro, ¿no? Con este mouse hoy. Y acá tenemos los costos variables medios, ¿sí? De hecho, vuelvo a ver la grabación con esto. Entonces, ¿dónde tenemos la curva de oferta? ¿Dónde empieza la curva de oferta en el corto plazo? Pues esa curva comienza donde se intersecten los costos variables medios con los costos marginales. Y si usted ve la curva de costo marginal, que es esta de acá, se intersecta en este punto con la curva de costos variables medios. Por lo tanto, donde estos dos se intersecten, a partir de ahí comienza la curva de costo de oferta, ¿no? ¿Sí? Que sería esta que está acá. ¿Ok? Y recuerden que aquí tenemos un precio, ¿sí? Entonces, y acá tenemos una cantidad, la cantidad que debería de tener a este precio. Y acá igual. Entonces, eso es bastante importante que usted lo tenga en mente. Donde se intersecte la curva de costo marginal con la curva de costos variables medios en el corto plazo, a partir de ahí comienza la curva de oferta. Entonces, vea que es muy diferente la curva de oferta de corto plazo a la curva de oferta de largo plazo, porque en el largo plazo, donde se intersecte los costos marginales con los costos medios, entonces ahí comienza la curva de oferta. Entonces, ahí usted tiene que tener eso bien, pero bien definido, bien clarito, ¿sí? Ok, ¿hay alguna duda ahí? ¿Alguna consulta? En el corto plazo, ¿puedes repetirlo? Sí, en el corto plazo, la condición que vimos hace poco en la presentación, y me voy a regresar, era que, si ustedes recuerdan, en el corto plazo obtenemos un equilibrio donde el costo marginal es igual a los costos variables medios, y donde se cumple esta condición, lo que obtenemos es un precio mínimo, ¿no? Entonces, ese precio mínimo es este de acá. Este precio es este, precio mínimo. Entonces, ¿por qué? Porque acá es donde se intersectan la curva de costos marginales, que es esta que está acá viendo, va para arriba, y la curva de costos variables medios, que es esta que está aquí abajito, es donde se intersectan estas. Entonces, donde estas se intersecten, ahí comienza la curva de oferta, que va a ser esta de costos marginales, ¿sí? Y ojo con eso, ¿no? Donde se cumpla esto, entonces ahí empieza la curva de oferta. Y entonces el precio, eso es bien importante también, el precio de cierre es diferente a este precio de largo plazo. Entonces son cosas muy diferentes, porque este precio es el precio mínimo que debe de tener la empresa de sus productos en el mercado para mantenerse en el mercado. Pero este precio no es un precio mínimo, es un precio en el largo plazo viendo a futuro, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en eso también, ¿sí? Entonces repito, corto plazo, donde se intersecte la curva de costo variable medio con la curva de costo marginal, obtenemos un precio de cierre o el precio mínimo, y en el largo plazo, donde se intersecte la curva de costos marginales con la curva de costos medios, entonces ahí tenemos un precio de equilibrio también, pero no es un precio de cierre, ¿verdad? Porque estamos hablando de largo plazo. En el corto plazo sí podemos tomar la decisión de si la empresa va a cerrar o no, o si va a poder mantenerse en el mercado o no con el precio que ella estipula. Pero en el largo plazo no, la idea en el largo plazo es que ni entren ni salgan empresas, se mantengan ahí, ¿no? Muy bien, ahora no sé si eso aclara un poco la duda que Sí, pudo haber existido. Ok, excelente. muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, ahora sí pasemos a lo que queremos, ¿no? Pasemos a ver un ejemplo de esto. Primero lo vamos a resolver de manera manual y posteriormente lo vamos a ir a hacer a Python, ¿ok? Entonces eso va a ser justamente la dinámica de la clase de hoy. Primero ya comprendimos de manera teórica qué es competencia perfecta en el largo plazo y qué es competencia perfecta en el corto plazo. Ahora vamos a verlo en un ejemplo sencillo, bastante teórico el ejemplo, bastante básico, y posteriormente lo vamos a tratar de simular en Python.
Traje dos ejemplos para esto. Entonces, un primer ejemplo es este que tenemos acá. Vea que nos dice el ejercicio. Supongo que la empresa tiene una curva de corto plazo. Ya les digo que es corto plazo. Como esta que tenemos acá. De hecho, acá lo especifico. Costos totales y C.P que está aquí abajito como un subíndice, lo que nos dice es corto plazo. ¿Sí? Es igual a esto que está acá. Ahora, yo les hago una pregunta, a ver si me van siguiendo. ¿Cómo yo podría identificar que una función de costos, solo con tener la función de costos, cómo yo puedo identificar que estoy hablando de corto plazo? En base a lo que acabamos de platicar anteriormente. ¿Cómo identifico? Solo viendo la función de costos que estoy hablando o estoy en el corto plazo. Solo viendo la función de costos. Puede ser por el costo variable medio. Ajá, bueno, sí, pero el costo variable medio no lo tenemos ahí, ¿verdad? De hecho, no tenemos el costo variable medio de manera explícita en esta función. Entonces, no es como tal la referencia de que yo estoy hablando en el corto plazo. ¿Qué otra cosa me indica que estoy en el corto plazo? Los cuadrados, no sé. Me imagino que si es a largo plazo solo debería haber una de ellas. Perdón, ahí casi no comprendí, no escuché. ¿Podría repetir? Por Sí, o favor. sea, que, bueno, por ejemplo, que solo estuviera 100 más 20Q, me imagino que sería largo. Si le agrega Q al cuadrado, digo yo que es corto. No, porque al final les hago una pregunta. ¿Qué es lo que está variando en esa función? El 20Q está variando. ¿Qué opinan ustedes? Ese 20 siempre va a ser 20, les pregunto. O este término de acá siempre se va a mantener. Este término de acá, el 20 por Q, siempre va a ser la misma cantidad. No. No, ¿verdad? Porque depende de mucho de la cantidad que yo ingrese acá. ¿Sí o no? Ok, eso es un dato bastante importante. ¿Y este 100 se va a mantener o va a moverse de ahí? Ya no va a seguir siendo 100. ¿Qué opinan? Yo no va a ser. Exacto. Ahí está la respuesta. Liz, me Dígame. aparece la pantalla No es fijo. pegada. No, no miro nada. Creo que es su internet, posiblemente, porque creo que los demás sí logran verla, ¿verdad? Sí. Sí, yo les No le sugiero puedo saber. que esta parte vuelva a verla en la grabación, ¿verdad? Porque posiblemente sea su conexión a internet, porque veo que los demás, según me comentan, no tienen la misma problemática, ¿sí? Pero aquí va a quedar la grabación, no se preocupen. Entonces, no hemos respondido todavía por qué solo con tener la función de costos y que yo no les haya indicado si era corto o largo plazo, usted podría identificar que estoy hablando de largo o corto plazo. Pues como se lo dije anteriormente, Costo fijo. exacto, el costo fijo. En el corto plazo el costo fijo sí se considera. Vean que acá tenemos un costo fijo y tenemos los costos variables que sería la suma de estos dos, porque estos sí están variando. Pero en el corto plazo eso lo consideramos. En el largo plazo no consideramos ese costo fijo, sino que asumimos que todo varía. Todos mis costos son variables. Entonces, eso tiene que tenerlo bien presente. Solo con que yo le dé la función de costos y no le diga si es largo o corto plazo, usted perfectamente puede identificar si le estoy comentando de largo o corto plazo. Bueno, espero haya quedado claro eso. Entonces, con esta función de costos que ya les indico que es corto plazo, yo les pido tres cosas. Primero, ¿cuál es la ecuación para el costo variable promedio? Segundo, ¿cuál es el valor mínimo para el costo variable promedio? Es decir, ¿cuál es ese precio mínimo, ¿no? Que va a vender que tiene que tener esa empresa para mantenerse en el mercado. ¿Y cuál es la curva de oferta de corto plazo? Ok, perfecto. Son tres cosas. Entonces vamos a hacerla por paso. Primero, vamos a encontrar cuál es la ecuación para el costo variable promedio. Entonces les pregunto, con esta función de costo total, vamos a encontrar la función de costo variable. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Ok, perfecto. ¿Y cómo lo encontrarían ustedes, muchachos?
Pues Derivando, primero, no sé. Derivando. derivando, dice el compañero. Bueno, veo que está bien, les agradezco la participación, pero veo que tenemos problemas porque no me están siguiendo, ¿no? Porque para encontrar el costo variable medio, yo les dije que únicamente perdón, ya me quedé con derivar, ¿no? Lo siento, es hacer el cociente de los costos variables entre o con respecto a mi producción. ¿Sí? Eso ya lo habías comentado. Entonces, yo necesito primero identificar cuáles son mis costos variables en esa función de costo total. ¿Cuáles son? Pues obviamente estos de acá, 20Q más Q cuadrado. Esta parte no, porque son costos fijos, ¿no? Entonces, si yo quiero solo mis costos variables, solamente voy a tomar lo que varía. Y lo que varía es esta suma de estos dos términos de acá. ¿Sí? Entonces, acá lo tengo, miren, costo variable medio no es más que tener costos variables entre Q, o sea, mi producción. Pero mis costos variables solo son 20 más Q, perdón, 20 por Q más Q cuadrado. Y si lo divido entre Q, ¿qué obtengo? Es decir, eso no es más que esto. Costo variable solo sería tomar esta partecita de la función de costo total, esta, ¿no? 20Q más Q cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, mis costos variables medios no es más que tener costos variables entre mi producción. O sea que, en otras palabras, no es más que tener 20Q más Q cuadrado, ¿cierto? Más Q cuadrado entre Q. Porque es mi producción, esa Q, ¿no? ¿Y eso qué representa acá? Esa Q divide a cada término, entonces solo me va a quedar 20 más Q cuadrado entre Q, solo me queda Q, ¿no? Entonces mis costos variables medios no son más que 20 más Q. Esta función representa mis costos variables medios y es justamente lo que tengo en esta presentación de acá. ¿Sí? Acá ustedes lo pueden apreciar. Costos variables medios es 20 más Q y se obtienen tal como lo acabamos de hacer. Lo identificamos los costos variables primero de la función de costo total y luego dividimos los costos variables que ya identificamos entre la producción, que es Q, y lo que obtenemos son mis costos variables, que son estos. La función de costo variable medio, que es esta. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí. Perfecto. Ahora, recuerden que estamos en el corto plazo. Entonces yo necesito igualar mis costos variables medios con mis costos marginales, ¿verdad? Para obtener, ¿qué? Una cantidad y un precio mínimo, ¿no? Entonces, y esa es la condición óptima en el corto plazo, igualar estos dos. Entonces, mis costos marginales, ahí sí sería derivar, como mencionaban anteriormente, porque recuerde que hablar de costos marginales es hablar de derivadas, ¿no? Entonces, o hablar de términos marginales en economía, imagínense inmediatamente derivadas. Entonces, ¿cómo es la función acá? Los costos marginales no es más que la derivada. ¿De quién? De esta función de costo total respecto a Q. Esta derivada de este término es 0, la derivada de esto es 20, y la derivada de esto bajamos el 2 y solo me queda 2Q. Por lo tanto, el costo marginal es 20 más 2Q. ¿Sí? Ahí está, 20 más 2Q. Solo derivamos la función de costo total respecto a Q. Y lo que obtenemos es este resultado. Ok, entonces el costo variable medio mínimo, que nos va a dar el precio mínimo, se podrá obtener realizando la condición óptima en el corto plazo, ¿sí? De competencia perfecta, y la condición óptima en el corto plazo es igualar la función de costo marginal con la función de costo variable medio. ¿Y esto por qué lo sé? Porque lo acabamos de platicar. En el corto plazo, mire, corto plazo, la condición óptima es igualar los costos variables medios con los costos marginales, y esto nos va a dar un costo variable mínimo, y ese costo variable mínimo me va a servir de referencia para el precio que voy a fijar, el precio mínimo, ¿no? Entonces, si igualamos estos dos, esto no es más que tener costo variable medio, que es 20 más Q, y lo voy a hacer por paso, porque acá lo hice de un solo, y los costos marginales, lo voy a hacer acá, costos marginales, lo que tuvimos fue 20 más 2 por Q. Entonces, si yo igualo, aplicando, vamos a ponerlo acá, aplicando la condición, ¿sí?, de equilibrio, o la condición óptima, le vamos a poner, la condición óptima de corto plazo,
Lo que sabemos, esa condición es costo variable medio igual a costo marginal. ¿Sí? Y esto, en otras palabras, no es más que tener 20Q, 20 más Q, igual a 20 más 2Q. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Bueno, porque lo acabamos de encontrar. Costo variable medio es esta función y costo marginal es esta de acá, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ok, y bueno, con esto, con este 20 se van a cancelar porque en alguno de los dos, donde sea que los muevas, van a ir a restar y se van a cancelar. Y lo único que me va a quedar, ¿qué es? Es decir, esto, ¿no? 20 menos 20, si lo quieren, igual a 2Q menos 1. Lo único que hice es que este 20 lo mandé al otro lado y lo mandé a restar. Y este Q que está positivo lo mando a restar acá. Entonces lo que me queda al final es 0 igual a Q. ¿Sí? O sea que mi cantidad, la cantidad de producto, en este caso, recuerden que les dije que era un ejercicio teórico, ¿sí? No ilustrativo de la realidad, solo era para que miren cómo funciona esto. Es Q igual a 0. O sea, 0 unidades en este caso, ¿no? Por eso les dije que era teórico. Y entonces la función de oferta, recuerden que la función de oferta, ¿de dónde sale? De la función de costo marginal, ¿verdad? Que es lo que explicaba en los gráficos. Y si no lo recuerdan, vámonos a los gráficos. Mire, la función de oferta se las hice acá, son los costos marginales. Y recuerden que tanto en el corto como en el largo plazo, los costos marginales son iguales al precio. ¿Sí? Entonces, al ser iguales al precio, costo marginal es igual a P, entonces esto implica que los precios son iguales a ¿quién? Como los costos marginales ya sabemos que son 20 más 2Q, entonces P es igual a 20 más 2Q. Pero como ya encontramos Q óptimo anteriormente, entonces si lo sustituimos acá, 2 por 0 es 0 y solo me queda que el precio es 20. ¿Sí? O sea que el precio que se está manteniendo en este mercado, lo que estamos diciendo, el precio mínimo que debe mantener esta empresa es de 20, puede ser 20 millones, dependiendo las unidades, puede ser 20 lempiras, dependiendo también los bienes que esté vendiendo en el mercado. Y recuerde que en el corto plazo, donde se intersecta ¿quién? La curva de costos marginales con la curva de los costos variables medios, ¿sí? Es donde tenemos ese precio mínimo y ese precio mínimo es 20. Entonces vea que acá en el lado derecho, lo siento muchachos, en el lado derecho yo le coloqué la figura. Esta figura la simulé en Python, ya la vamos a replicar nosotros, la vamos a hacer. Y la figura, esta línea que ustedes ven acá es la función de oferta, o sea, mis costos marginales. Esta línea como, bueno, esta recta, ¿no? Representa mis costos marginales. Esta parábola que ustedes ven acá, ¿sí? Representa mis costos medios. Esta que ustedes ven acá, mis costos medios, ¿sí? Y los costos medios sale dividiendo. Una cosa son los costos variables medios, pero otra cosa son los costos medios. Y los costos medios es dividir la función de costo total entre mi producción. Pero recuerde que costo variable medio es diferente porque es dividir mis costos variables medios, ¿sí? Entre mi producción. Son cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces esta curva que ustedes ven acá, la que les platicaba hace poco, que es esta, ¿sí? Esta de acá, ¿sí? Esta que va acá, esta parábola, representa mis costos medios y siempre van a estar arriba de mis costos variables medios, siempre van a ser mayores. Entonces mis costos variables medios son estos que están acá. Y vea que acá, en este 20, es donde se intersecta mi curva de oferta, o sea, mi curva de costo marginal con mi costo variable medio, ¿sí? Y donde se intersectan estas dos, según la teoría, donde son iguales, entonces ahí obtenemos un precio mínimo y ese precio mínimo es 20, ¿sí? Muy bien. ¿Se entiende? Pregunto. Sí, sí. Ok, entonces vamos a hacer esto en Python, ¿sí? Vamos a Python, veamos cómo lo podemos hacer. Antes de mostrarle cómo se hace en Python, voy a ir al website. Y por acá en el curso puse un código donde ustedes lo pueden ir a ver y lo pueden replicar ustedes por su cuenta. El código aparece en el módulo 3 donde dice estructuras de mercado. Entonces el código lo llamé ejercicio de equilibrio a corto plazo, competencia perfecta. Si le dan clic, lo va a redireccionar justamente el código, ¿no? Y es este de acá. Entonces vean que el ejercicio es el mismo, ¿no? El ejercicio 1 es el mismo que tenemos acá. Acá se los planteé.
Y acá está el código, mismo código que nosotros vamos a hacer a continuación, paso a paso. Y aquí está el mismo gráfico que está allá, solo que con diferentes colores, con el fin de ejemplificar que cada curva es diferente, no es la misma. Y hay otro ejemplo también con, siempre siguiendo la misma lógica en el corto plazo. Muy bien, entonces, claro, esto está en otro campo que no es Google Colab, que es lo que nosotros estamos usando, pero nosotros trabajamos en Google Colab, entonces ahí lo vamos a ir a trabajar. Entonces voy a abrir Google Colab. ¿Sí? Y me voy a ir paso a paso, voy a abrir un nuevo cuaderno. ¿Sí? Voy a abrir un nuevo cuaderno y repito, la idea es que usted aprenda cómo hacer esto. Entonces me voy a ir paso a paso para que usted vea detalladamente y si tiene dudas me puede interrumpir en el camino, ¿sí? De cómo hacer esto, ¿sí? Entonces, en este código yo voy a tratar de ejemplificar el primer ejemplo. Vamos a tratar de simular esas, ya no curvas de indiferencias ni curvas de isocuantas, sino las curvas de costos medios, costos variables medios y la curva de oferta, que recuerden que no es más que la curva de costos marginales. ¿Ok? Y recuerden que tanto en el corto como en el largo plazo, costos marginales es igual al precio en este caso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a tratar de hacer lo siguiente. Voy a compartir toda mi pantalla. Denme un momento para mantener a mano el ejercicio, para ponerlo en paralelo. Voy a compartir toda mi pantalla. Que ahí no están viendo muchas cosas. Bien. Creo que ahora sí, ¿verdad? Logran ver toda la pantalla. Vean, ven dos pestañas abiertas acá. Sí. No, ¿No? Nada. ¿En serio? No, no Ok, se ve nada. voy de nuevo, voy de nuevo. A ver, a ver. ¿Y ahora? Tampoco. No, todavía no. Ah, no, caray. Bueno, este Teams no quiere hoy, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Sí. Ok, sí, perfecto. Sí. Listo, gracias. Entonces voy a poner estas dos cosas aquí, ¿verdad? Así. Y bueno, el ejercicio que nosotros queremos hacer ahorita en Python es justamente este que está acá, el ejercicio 1 que tenía en la presentación. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos. Y bueno, acá no vamos a hacer nada nuevo, vamos a utilizar las mismas librerías que hemos estado utilizando. Entonces, para ello las vamos a exportar. Vamos a decirle desde, recuerden que en Python es from, desde, quiero que me importes desde SymPy o SymPy, como ustedes le quieran llamar. Quiero que me importes todas las funciones que tiene esta librería, toditas. Y para indicarle que quiero todas, recuerden que ponemos un asterisco, ¿sí? Y bueno, yo para crear mi función necesito crear la variable Q como un símbolo en Python. Entonces, vamos a crear Q, y recuerden que para la librería que nos sirve para crear símbolos, o sea, variables en Python es SymPy, es esta. Por eso teníamos que llamarla previamente y para crear el símbolo utilizamos la función symbols, ¿sí? Que pertenece a este paquete. Por eso teníamos que llamarlo. Y entre comillas le damos el nombre a la variable que queremos que se llame Q. Entonces, si yo le doy control enter, esto corre, ¿sí? Ahí está conectando con el internet, ya va a correr, ahí está. Y si lo quiero ver, que en efecto Q lo que representa es esta letra Q, ¿no? Solo le escribo la variable donde almacené esto y le doy control enter y vean que en efecto me dice, ah, bueno, mira, lo que tenés almacenado en esta variable en efecto es una letra Q, ¿sí? Es una variable Q. Perfecto, ya creamos la variable que nos va a servir para crear esta función, ¿ok? Muy bien, entonces ahora creemos, bueno, primero voy a comentar las cosas acá. Primero, planteamos la ecuación de costos totales, es decir, CT mayúscula. Y para plantear la función de costos totales voy a utilizar la variable CT para seguir esta misma terminología. ¿Sí? Y lo que voy a indicar es, esto quiero que sea igual a 100 más 20 por Q, pero esa variable Q ya la almacenamos arriba en la variable Q, ¿no? Como tal.
Pero para indicarle por, recuerden, es asterisco, por Q más, y bueno, Q cuadrado. Pero para indicar Q cuadrado, ¿cómo ponemos el exponente en Python? Un doble asterisco. Exacto, doble, excelente, doble asterisco, ahí está. Entonces, si yo le doy control enter, eso ya se guardó, esta expresión ya se almacenó en esta variable. Si yo quiero ver que en efecto se almacenó, únicamente le escribo la variable, le doy control enter y vea que en efecto creamos la función. Ahorita lo que tenemos diseñado es la función. ¿Ok? Perfecto. Esto solo era para que fueran recordando lo que hemos hecho. Luego, como yo necesito mis costos variables medios, porque estamos hablando de corto plazo, entonces costo variable medio. Y recuerden que para encontrar los costos variables medios, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Costos variables medios, ya sabemos que esto es igual a ¿qué? A dividir, bueno, ya lo tenemos acá, ¿no? Únicamente dividimos los costos totales. No sé si lo va a hacer, solo tengo curiosidad. Déjenme ver si lo hace, ¿no? Y quiero ver esto, costos variables medios. Ah, bueno, no los costos totales, son los costos variables. Solo quiero ver si hace esto, no se preocupen. Ah, veo que sí lo plantea. Ok, perfecto. Entonces, para indicar cuáles son mis costos variables, ¿qué tengo que hacer? Mis costos variables medios, yo ya lo tengo, únicamente dividir estos dos entre Q, pero obviamente vea que Python no lo hace la división, solo crea la expresión. Esto no es una división, solo creó el símbolo que representa esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, escribámosla directamente. Se puede hacer, ¿verdad? Entonces sería 20 más Q. ¿Sí? Ahí está. Esto representa mis costos variables, nada más. No mis costos variables, perdón, representa mis costos variables medios porque la tomé de acá. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, si usted quiere ver que en efecto se guardó, entonces control enter y vea que ahí tiene Q más 20. ¿Sí? ¿Qué otra cosa necesitamos? Ya tiene usted dos cosas. Tiene costo total y el costo variable medio. ¿Ok? Entonces necesitamos ¿qué cosa? ¿Qué nos hace falta? El costo marginal para poder igualar estas ecuaciones, ¿no? Entonces, costo marginal. Entonces, ¿cómo obtenemos el costo marginal? Bueno, costo marginal va a ser igual a ¿qué? A derivar, ¿verdad? ¿Qué función vamos a derivar y respecto a quién? La función de costo total y la vamos a derivar respecto a su única variable que es Q. Y para derivar, ¿qué función utilizamos en Python? Al menos en esta parte del curso que nosotros estamos viendo. ¿Qué función estamos usando para derivar? ¿Alguien la recuerda? Bueno, veo que no, entonces utilizamos la función div, ¿sí? Y con eso le estamos indicando derivarnos la función de costo total respecto a Q, ¿sí? Y quiero que después me la imprimas. Entonces, le damos control enter y me dice que la derivada es 2 por Q más 20, que es esto mismo que está acá. Solo que acá lo tenemos al contrario, pero recuerden que la suma en matemáticas es conmutativa, es decir, esto no altera el resultado, ¿no? Tenerla al contrario. Es lo mismo decir 20 más 2Q que 2Q más 20. Vamos a obtener lo mismo. Entonces, ahí Python ya encontró el costo marginal como tal. Entonces ya tenemos costos marginales y también ya tenemos costos variables medios planteados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya podemos encontrar, voy a ponerle acá, la solución de equilibrio. ¿Y cómo la encontramos? Bueno, la solución de equilibrio. ¿Cómo encontramos la solución de equilibrio? Yo aquí lo voy a poner. Recuerde que para encontrar la solución de equilibrio, tenemos que, dos puntos, igualar ¿qué? Costos marginales, igualarlo a costos variables medios. Ojo, pero esto en el corto plazo, ¿no? ¿Sí? Esto en el corto plazo. Entonces, ¿cómo hacemos eso en Python? Al igualar esto, al igualar estas dos, lo que obtenemos es Q, ¿no? Es decir, la cantidad óptima, por así decirlo. Entonces, llamemos una variable cantidad y esa variable cantidad le vamos a asignar el resultado de haber igualado estas dos ecuaciones, ¿sí? Y Python va a hacer todo el despeje para Q. Todo lo que nosotros hicimos acá, vamos a ver, toda esta chamba que nosotros hicimos acá,
de que igualamos estas dos ecuaciones, Python lo va a hacer de un solo. Y nos va a dar este resultado, 0, ¿no? Y lo hace con la función sol. ¿Sí? Eso ya lo había mostrado también en clases anteriores. Entonces, con esto le estoy diciendo, bueno, resolveme una ecuación, la función EQ, nos va a ayudar a decirle a Python que vamos a ingresarle una ecuación y que quiero que la resuelva, ¿sí? ¿Y qué ecuación? La ecuación es igualar los costos marginales, que es la función que arriba ya la ingresamos, con los costos variables medios. Y quiero que me imprimas el valor, ¿sí? Cantidad. Control Enter. Y me dice que eso es 0. Y es justamente lo que nosotros hicimos acá, ¿no? Q igual a 0. Pero vea que este valor se lo representa en corchetes como una lista en Python. Listas, recuerden de la primera clase de Python que les di, que era una lista. Era un conjunto de elementos indexados en corchetes, ¿no? Ya sea ordenados o no. Pero yo no quiero ese valor como una lista, lo quiero únicamente extraer el valor como tal. Si yo le quiero extraer el valor como tal, entonces le voy a indicar, quiero que me extraigas el elemento que esté en la posición 0. Entonces, de la variable cantidad, que fue donde se almacenó este resultado, por este resultado se almacena como una lista, yo quiero que me obtengas este elemento únicamente, el que esté en la posición 0. Y le doy control enter y vea que solamente me obtuvo el numerito como tal, que es lo que a mí me interesa. ¿Ok? Entonces eso tiene que tener cuidado siempre. Entonces, ¿cuál es la cantidad de equilibrio? Pues 0, pero nos hace falta el precio mínimo en el corto plazo para mantenerse en el mercado. ¿Y cómo obtenemos eso? Pues el precio, o sea, el P, sale de los costos variables medios. ¿Sí? De ahí sale. Es decir, estos costos variables medios, ¿sí? Esto de acá, los costos variables medios, yo lo único que voy a hacer es sustituir los costos variables medios, les voy a sustituir esta cantidad óptima. Y tiene sentido, porque si usted ya sabe cuál es la cantidad óptima y usted ya tiene los costos variables medios, sustituye esa cantidad y el resultado va a ser el precio mínimo. O puede también hacer esta igualdad, que al final va a obtener el mismo resultado. Pero en Python, ojo, solo en Python vamos a hacer que esta cantidad la vamos a sustituir acá, ¿sí? En los costos variables medios. Entonces, para indicarle a Python que yo quiero que en la ecuación que yo ya tengo de costos variables medios, me le ingreses el valor que obtuve acá. Y recuerde que para ingresarle a una ecuación que usted ya tiene, utiliza la función .sub y entre paréntesis y en corchetes, yo quiero que Q, que es la variable que tiene los costos variables medios, esta Q de acá, quiero que le asignes el valor, ¿sí? Que aparece en la variable cantidad 0. O sea, que le asigne el valor de 0, ¿no? Porque es la cantidad óptima. Y quiero que me imprimas ese valor. Y vea que me dice, ok, mira, ese precio mínimo es 20. ¿Sí? Y ya obtuvimos el precio mínimo, que en efecto es lo que obtuvimos acá. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, cantidades óptimas y precios mínimos. O sea, a este precio, la empresa tiene que tener su precio, el precio más mínimo que tiene que mantener es 20. Ya sean millones, $20, 20 lempiras, etcétera, 20 decenas, qué sé yo. Este es el precio mínimo que tiene que mantener la empresa en el corto plazo. Si mantiene un precio por debajo de 20, no se va a mantener en el mercado y posiblemente va a irse a la quiebra y va a terminar cerrando. ¿Ok? Pero el precio mínimo que va a mantener es 20, porque aquí es donde se intersecta los costos variables medios con los costos marginales. Entonces ahora grafiquemos esto. Elaboremos un gráfico. ¿Sí? Elaboremos un gráfico de esto. Entonces, los gráficos se elaboran, al menos los más básicos, se puede de cierta forma personalizar los gráficos utilizando otros paquetes como Seaborn, Myplot, etcétera, que son de Python también, ggplot, que también está en R y en Python, pero pues no es un curso de programación como tal, así que no voy a profundizar en eso y vamos a hacer lo más básico que podamos hacer, pero sí les motivo a que por cuenta propia investiguen un poco más al respecto de esto. Entonces, con la función plot va a salir un gráfico sencillo, así como este. Y recuerden que lo que le vamos a indicar a Python son las funciones que yo quiero graficar.
Bueno, yo le voy a indicar a Python que yo voy a hacer uso de la función de costo total, que la tenemos arriba ya declarada. Recuerde, costo total es la función original. Pero ¿por qué le indico a Python que voy a hacer uso de esa función de costo total? Porque yo quiero que me grafique la función de ¿qué? Quiero que me grafique la función de costo medio. Y recuerde que el costo medio, que se lo acabo de decir, se obtiene dividiendo el costo total entre Q. ¿Sí? Entonces, costo total entre Q, eso me va a dar el costo medio. Quiero que me grafique también el costo variable medio, que esa función ya la tenemos ahí arriba declarada. Y también quiero que me grafique el costo marginal, que también ya lo tenemos arriba declarado, ¿no? Y ahora, acá ya le pasé las funciones que quiero que me grafique, que son estas tres. Ahora me voy a preocupar por los límites en el eje X y en el eje Y. Pero también por los valores que quiero que estas funciones reciban. O sea, el costo total, el costo medio va a depender de Q, el costo variable medio, pues obviamente depende de Q, y el costo marginal también depende de Q, aquí está. Entonces yo le quiero indicar a Python que le voy a dar valores a Q, le voy a dar valores entre 0 y 100, por ejemplo. Entonces a Q quiero que me le dé valores entre 0 y 100 a cada una de las funciones, y ahora yo quiero que estos ejes que están acá, el eje X vaya desde 0 a 100 y el eje Y también vaya desde 0 a 100. Entonces recuerden que para darle valores a esos X, al eje X es con XLin, ¿sí? Y yo quiero que esos valores vayan de 0 a 100. Y para darle al eje Y, el Ylin, o sea, el límite del eje Y, que también quiero que vaya de 0 a 100, ¿sí? Y digamos que le vamos a dar estos nombres, que en el eje X, vamos a decirle XLabel. Queremos que el eje X se llame Q, para indicar cantidades, ¿sí? Y queremos que el eje Y, YLabel, para indicar el nombre en el eje Y, queremos que sea el precio, ¿no? Ahí está. Si usted le da control enter, vea que lo que obtiene es el gráfico que vemos por este lado y acá también. Y vea que acá le dice, ¿no? La curva que está en rojo es la curva de costos marginales, siempre va a ser una recta y es la curva de oferta. La curva naranja es la curva de costo medio, esa puede ser pregunta de examen también en la parte teórica. Le pueden preguntar, ¿la curva de costo medio siempre está por encima de la curva de costo variable medio? Verdadera, porque la curva que está en verde es la curva de costo variable medio y la curva naranja es la curva de costo medio, ¿sí? Y la curva roja es la curva de costos marginal o la curva de oferta. Entonces, siempre la curva naranja, que es la curva de costos medio, va a estar por encima de la curva de costos variables medios. Entonces, según la teoría, la condición de equilibrio en el corto plazo se da donde esta curva de oferta, o sea, la curva de costo marginal, que es la roja, se intersecta con la curva de costo variable medio, que es la color verde, y donde se intersectan, vea que es acá. Y acá lo que tenemos es 20, ¿no? Entonces, en efecto, lo que encontramos acá anteriormente de manera manual se termina de comprobar en Python, porque lo que nos dice esto es que el precio mínimo en el corto plazo que va a mantener esta empresa es de 20. Si vendemos abajo de acá, entonces vamos a ir a la quiebra en el corto plazo. ¿Ok? Eso es lo que nos está garantizando esto. Muy bien, ¿se entiende? Sí. Perfecto. Vea que son ejemplos bastante tranquilos, no lo estamos viendo de manera general, la idea es que usted comprenda con ejemplitos cómo es esto del corto y largo plazo en competencia perfecta, pero sobre todo, ¿qué es competencia perfecta? ¿Sí? Y todavía no hemos descubierto la esencia, ¿verdad? A ver, hagamos un último ejemplo, es el ejercicio 2, que con este vamos a cerrar la clase del día de hoy. Y bueno, lo explico, ¿no? En este ejercicio es un poco diferente, pero siempre hablamos de corto plazo y lo puse con el objetivo de que no vayan a confundir corto con largo plazo. Entonces vean que en este ejemplo 2, yo les digo, supongo que la empresa tiene una curva de corto plazo dada como esta. Solo con ver la curva de costo total, usted ya sabe que estamos hablando de corto plazo porque aparecen costos fijos ahí y también aparecen costos variables. Y le digo que si la empresa opera en un mercado perfectamente competitivo donde el precio es igual a 12, es decir, acá yo ya le estoy indicando cuál es el precio, ya le digo que el precio es 12. Entonces la pregunta aquí es diferente porque acá le pido cuáles serán los beneficios de la empresa en el corto plazo.
Entonces es un poco diferente al anterior, porque en el anterior nos encargamos en el corto plazo de encontrar las soluciones de equilibrio, que serían el precio de equilibrio, o sea, el precio mínimo que debe mantener la empresa en el corto plazo. Pero acá el ejercicio es diferente porque el precio mínimo yo ya se lo doy. Le digo que el precio en este mercado, para que esta empresa opere en el mercado, es de 12, ya sean $12, 12 lempiras, 12 millones, qué sé yo. Pero la pregunta es diferente, porque acá le preguntan cuál será los beneficios de la empresa en el corto plazo. Es decir, acá me están diciendo encontrar pi. Pero para encontrar pi, yo necesito encontrar las soluciones de equilibrio, porque si usted recuerda la función de beneficio, que la vimos al inicio, no es más que la diferencia entre los ingresos totales con los costos totales, ¿verdad? Pero esta función de beneficio es en términos óptimos, ¿verdad? O sea, este Q es en términos óptimos y el precio ya se lo doy, que está en términos óptimos porque es el precio mínimo. Entonces, ¿qué necesitamos únicamente encontrar? ¿Quién es Q? ¿Cuál es esa cantidad óptima, ¿sí?, que necesitamos para poder crear la función de quién? De beneficios en el corto plazo. Entonces, si bien es cierto, la función de beneficios es esta que está acá, ingresos total menos costos total, pero como es de beneficios, yo necesito maximizar, ¿no? Entonces necesito saber cuál es mi ingreso total y cuál es mi costo total en términos marginales, para saber cuál es ese costo óptimo. Entonces acá es bien fácil porque tengo que derivar la función de beneficios. La derivada de la función de beneficios respecto a las cantidades no es más que tener, si derivo el ingreso, no es más que tener ingreso marginal. Y si derivo el costo total, no es más que tener el costo marginal igualado a cero. Condición de primer orden, ¿sí? Y esto, si obviamos esta parte de acá y solo nos quedamos con esta partecita, no es más que tener ingreso marginal menos costo marginal igual a cero. Pero el costo marginal no es más que tener la derivada de los costos totales respecto a Q y esta derivada de los costos totales respecto a Q, si la derivamos aquí arriba, no es más que tener 10 más 2Q, y es esto que está acá. Y los ingresos marginales es la derivada de los ingresos respecto a Q, pero los ingresos de manera explícita no los tenemos. Pero nosotros sí sabemos, y voy a usar la pizarra, nosotros sí sabemos que la función de ingresos total no es más que tener precios por cantidad, ¿sí o no? Pero, pregunto, ¿cómo obtenemos esto? ¿Cómo obtenemos esto? Si yo sé que Despejando, no sé. ya está, ¿no? Ya está planteada. O sea, mi función de ingresos, yo sé que es precio por cantidad. Cheque, pero yo necesito ingreso marginal. Entonces, ingreso marginal suele derivar, ¿verdad? Derivo esta función. Pero derivo esta función respecto a Q, entonces solamente me queda el precio. O sea que el ingreso marginal es igual al precio. Y esto se cumple lo que les platicaba de que los ingresos marginales siempre van a ser iguales a los precios en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, si ingresos marginales, la derivada es igual al precio porque sale de esta función, de que ingresos es igual a precio por cantidad, pero si la derivamos respecto a Q, lo único que nos queda es P, pero P ya lo tengo, o sea que los ingresos marginales son iguales a 12, porque ya los tenemos. ¿Sí? Entonces, recuerden que nosotros tenemos que la función de beneficio, que la representamos como pi, vamos a ver si por acá tenemos una letra griega que sea pi, creo que no, creo que sí, aquí está, pi es igual a ingreso marginal menos costo marginal, porque no teníamos las cantidades de equilibrio, ¿sí? Entonces esto, ingreso marginal, sabemos que es P, pero P es 12, y costo marginal, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el costo marginal? ¿Sí? ¿Menos quién? Costo marginal, 10 menos ¿quién? Menos 2Q, ¿verdad? Acá lo tenemos, miren, costo marginal, 2Q, y esto igualado a 0. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ingreso marginal menos costo marginal igual a 0. Entonces, si yo continúo haciendo esto,
vea que lo que usted obtiene no es más que tener 12 menos 10, esto es 2, menos 2Q, igual a 0. Y si despejamos para Q, sería 2 igual a 2Q, mandamos el 2Q al otro lado positivo, y esto nos queda que 1 es igual a Q, ¿sí? Y por eso tenemos que si P es igual a 12, el valor de Q es igual a 1, o sea, el precio mínimo que tiene la empresa en este mercado es de 12, al encontrar la cantidad óptima, entonces Q es igual a 1, ¿no? ¿Sí? Entonces usted ya tiene su Q y tiene su precio. Entonces perfectamente ya puede encontrar su ingreso. ¿Sí? Perdón, su función de beneficio. ¿Y cómo obtiene su función de beneficio? Si ya tiene el Q óptimo y ya tiene el precio óptimo, únicamente ahora solo es sustituir en la función de ingreso total menos los costos totales estos valores óptimos que encontró y ya obtiene el beneficio. Entonces, recuerde que, lo siento, ahí borré, ¿verdad? Entonces, recuerde que, voy a hacerlo acá, recuerde que tenemos que pi es igual a ingreso total menos costo total. Pero el ingreso total, ¿a qué es igual? El ingreso total no es más que tener precio por cantidad. Y costo total, ¿a qué es igual? En este caso, costo total, la función aquí está, miren, ya se las doy, perdón. O sea, costo total en este caso, ya sabemos que es 1 más 10 por Q más Q cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, como ya el Q óptimo ya lo obtuvimos, entonces solo sustituyamos, ¿no? El precio ya lo conocemos. Sería precio es 12 por ejercicio y Q es 1, que lo acabamos de encontrar, menos 1 más 10 por 1, porque Q vale 1, más 1 al cuadrado. Lo siento. 1, no sé por qué pongo esto. Sería 1 más 10 por 1, más 1 al cuadrado. Lo siento, al cuadrado. Y bueno, esto es 0, ¿no? Sí, porque sería 1 más 10 más 1 es 12, y 12 por 1 es 12, entonces 12 menos 12 es 0. Y es justamente lo que tenemos acá en la presentación. Sí, entonces si usted obtiene 0 beneficio, no es que está mal, lo único que está diciendo es que con este precio mínimo, usted al menos sí alcanza a cubrir sus costos variables medios, pero no está obteniendo beneficio. O sea, lo único que estamos diciendo es que nos estamos manteniendo en el mercado, pero no estamos obteniendo un beneficio. Posiblemente si yo aumente mi precio a 14, por ejemplo, sí obtenga un beneficio, ¿verdad? Y eso sería un buen ejercicio para que usted lo intente. ¿Qué pasa si cambiamos el precio de 12 a 14 y hacemos este mismo procedimiento? ¿Será que el beneficio sí es un número mayor que 0? Sería un buen ejercicio para ustedes ese, ¿no? Paren mucha atención a eso. Muy bien, y bueno, el grafiquito que ustedes pueden apreciar acá, este grafiquito, es justamente la curva de oferta, que es esta que está acá, ¿sí? Esta parábola que miran ustedes acá es la curva de costos medios, y ustedes pueden ver la curva de costos medios, y pueden ver la curva de costos variables medios también. Entonces vean que acá ocurre un fenómeno bastante interesante porque todas se intersectan en un punto, ¿sí? Y ese punto es justamente donde tenemos una cantidad de 1, que era la cantidad óptima, y tenemos un precio que aquí no se ve, pero ahí está, ¿no? Un precio de 12, arribita de 10, que era el precio óptimo. Entonces acá es donde tenemos un equilibrio. Que la curva de costo variable medio, costo medio, se intersecte, no pasa nada, pero también se intersecta la curva de costo variable medio con la curva de costo marginal, que es la curva de oferta, y por lo tanto tenemos el equilibrio, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna duda al respecto ahí? ¿O se comprendió? ¿O no se comprendió? Pregunto. Sí, comprendí. Bien, y bueno, lo último solo sería hacer esto en Python. Vamos a hacerlo en Python, algo rapidito. Hacerlo en Python es bien fácil ya, ¿no? Porque ya más o menos tenemos una noción como el anterior.
¿sí? Entonces, vamos a hacerlo acá, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner ejercicio 2. Voy a poner en grande esto, ¿no? Sí, ejercicio 2. Y bueno, vamos a hacer en Python. Lo primero que tenemos que hacer, dado que arriba ya declaramos las librerías, y ya tenemos que la Q es una variable, entonces ya tenemos todo eso adelantado, entonces únicamente vamos a ir a plantear la función de costo total. Entonces acá, vamos a ponerlo, primero planteamos la función de costos totales. Bueno, de hecho voy a plantear todas las funciones de costo, ¿no? Voy a plantearles todas en esta sola parte. Entonces, acá tenemos, si yo quiero plantear esta función de costos total, sería 1 más 10 por Q más Q al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, si usted quiere ver que en efecto se planteó, entonces ahí está, miren. Q cuadrado más 10 por Q más 1. Solo le doy vuelta, pero al final no pasa nada, ¿no? También el ejercicio nos dice que nos da un precio de P igual a 2, es decir, ya nos dan el precio mínimo, que es 12. Ahí lo almacenamos en una variable, P igual a 12. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos también que los ingresos totales no es más que multiplicar este precio por Q, que son las cantidades, ¿no? Solo que Q es una variable que todavía no sabemos cuánto vale y eso lo vamos a encontrar en la solución de equilibrio. Entonces, si usted multiplica, si usted escribe IT, ingreso total, lo que le aparece es 12 por Q, porque el precio sí lo conoce Python, porque lo acabamos de declarar anteriormente, que P es igual a 12, entonces en lugar de P coloca 12, pero como Q, que es la cantidad de equilibrio óptima a este precio, no la conocemos, entonces solo la representa como una variable, 12 por Q. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, siguiendo esta lógica, los costos marginales y también los ingresos marginales. Entonces, costos e ingresos marginales. Entonces, costo marginal, usted ya sabe que no es más que derivar, y para derivar se utiliza la función diff en Python, los costos totales respecto a Q. ¿Sí? Entonces, y si lo queremos ver, que en efecto es lo mismo que tenemos acá. Si usted deriva esta función de costo respecto a Q, este es 0, esta derivada, esta solo es 10, más 2Q. Entonces 2Q más 10, que es lo mismo. ¿Sí? Es esto que está acá, costo marginal. Pero también nos interesa, aparte del costo marginal, también nos interesa el ingreso marginal. Y para encontrar el ingreso marginal, es derivar esta función de ingreso total. ¿Sí? Entonces, sería div, la derivada de la función de ingreso total respecto a Q. Y quiero saber cuál es el valor de esa función. Y vea que es 12, ¿no? ¿Qué es lo que tuvimos acá? Que el ingreso marginal es igual al precio. Y en efecto es cierto. El precio es 12, ingreso marginal es igual a P, que es 12. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, ahora sí, ya tenemos ingreso marginal. Podemos encontrar, de hecho, cantidad de equilibrio. Y bueno, la cantidad de equilibrio, vamos a crear una variable que le vamos a llamar cantidad. Y recuerde que la cantidad de equilibrio es indicarle a Python, resolveme con la función solve la siguiente ecuación. Y la ecuación, recuerde que es la igualdad de ingreso marginal con costo marginal. ¿Sí? Aquí es una M mayúscula. Quiero que me resolvas esa ecuación y quiero que me extraigas ese valor y que me digas cuál es. ¿Sí? Ahí está, es 1, pero está en una lista, entonces yo recuerde que le pongo... lista 1, ahí lo puede ver usted, ¿no? Entonces, el valor, de hecho, si usted lo quiere hacer un poco más elegante, lo puede hacer. Es decir, si usted quiere poner texto ahí, por ejemplo, esto, con texto me refiero, recuerde la función print es para imprimir, ¿no? Entonces, después puede poner el valor de la producción, ¿sí? Que garantiza, pongámosle un equilibrio, será, pongámosle 2 puntos, ¿qué valor? Pues el valor que se almacenó en cantidad
0, ¿no? Y le doy control enter. Solo déjenme ver algo, me tiro algo acá. Ah, sí, estos 2 puntos están fuera del... Ahí está. Control enter. A ver, la coma, qué coma, qué coma. Quiero ver qué coma. Ah, sí, es que me faltó una coma acá. Sí, ahí está. Entonces vea, el valor de la producción que garantiza un equilibrio será 1, que en efecto es lo que obtuvimos nosotros, ¿no? 1, el valor Q igual a 1, y el precio de equilibrio, que es el precio mínimo en el corto plazo, ya nos lo da el ejercicio. ¿Ok? Entonces, pero recuerde que acá yo quiero encontrar la función de beneficio. Entonces vamos a ponerle beneficio. Vamos a encontrar el beneficio. Y bueno, recuerde que el beneficio, voy a comentar acá, beneficio no es más que tener ingreso total menos costos total. ¿Sí? Entonces, encontremos el valor del costo. ¿A cuánto equivale sustituir en lugar de Q igual a 1, es decir, 1 más 10 por 1 más 1 al cuadrado, que es lo que hicimos manualmente anteriormente, ¿no? Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a obtener es el valor de la función de costo, ¿no? Entonces, de la función de costo que ya tenemos arriba, con la función sub y entre corchetes, yo quiero que a la variable Q que aparece en la función de costo total, o sea, esta variable Q, lo siento, acá, la variable Q, quiero que me le asignes el valor que encontramos en cantidad, en la variable cantidad anteriormente. Y quiero que me imprimas ese resultado. Y ahí está, es 12. Y es justamente esta partecita de acá, miren. 1 más 10 más 1, es 12. ¿Sí? Y bueno, aparte de la función de costo, también recuerde que me interesa el ingreso. ¿Sí? Y el ingreso es de la función de ingreso total, que es P por Q. Quiero que donde esté la Q, porque la variable P sí la conozco, que P es igual a 12, y eso ya se lo dijimos a Python, quiero que la variable Q le dé el mismo valor que encontramos en la cantidad de equilibrio, que es 0. Y quiero que me lo imprimas ese resultado. Y esto también es 12, si recuerdan, porque sería P por Q, pero P es 12 y Q es 1, ¿verdad? Entonces 12 por 1 es 12. Ahí está. ¿Ok? Y la diferencia entre el ingreso total y los costos, eso lo que me va a dar es el beneficio. Entonces, eso yo lo pude haber hecho de un solo es que lo traté de hacer ahí para ejemplificarlo. Porque yo le pude haber dicho a Python de un solo, encontrarme el beneficio pi, que va a ser la función, bueno, pero para eso tuve que crear la función beneficio, que no es más que tener el ingreso total menos los costos totales. Y una vez, bueno, esto es esto, ¿no? ¿Sí? Beneficio, la función beneficio. Beneficio, benéfico le puse acá. Ahí está, beneficio, ahí está, lo siento. Entonces es esto, ¿no? Es restar P por Q menos costo total, que sería menos estas cantidades, y al final lo que le está diciendo Python es que esa diferencia le va a dar esto. Si hacemos un poco de álgebra, y vamos a llegar a eso. Pero a mí no me interesa esa parte. Lo que me interesa es que esta diferencia me le dé un valor. Yo sé que estos ingresos, que es 12, y los costos, que también era 12, me va a dar 0, ¿no? Entonces, pi va a ser igual a decirle a Python, de la función beneficio que tenemos planteado arriba, que es esta que tenemos acá, ingresos totales menos costos totales, quiero que donde aparezca la Q le sustituyas, ¿sí? Donde esté la Q le sustituyas la variable cantidad de equilibrio, que es lo que encontramos anteriormente. Y quiero que me imprimas ese beneficio, lo llamamos pi. Y vea que le dice que es 0. ¿Sí? ¿Estamos? Y vea que el beneficio en efecto es 0. Entonces lo único que nos queda es graficar esa parte. ¿Ok? Entonces solo denme un minutito que necesito responder algo y es del trabajo, entonces solo les pido un minutito, un momento, ya regreso.
Bien, entonces, me disculpo. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a graficarlo y es lo último. ¿Sí? Con esto concluimos. Sé que ha sido una clase bastante pesadita en el sentido de mucho contenido, pero creo que ha sido bastante provechoso también. Entonces, lo mismo, queremos graficar, indicarle a Python, mira, agarrame la función de costo total y graficame los costos marginales. Bueno, sí, los costos marginales. Graficame los costos medios, que recuerde que los costos totales entre Q. Y también, ¿qué otra cosa? Bueno, creo que ya no. Acá no le pedimos costos variables medios porque ya nos daban el precio mínimo, entonces los costos variables medios salían sobrando. Y quiero que estos valores me los evalúes, o sea, la variable Q que tenga los costos marginales y los costos medios, quiero que me los evalúes entre 0 y 60. Ustedes le pueden dar otro valor, si quieren darle entre 0 y 100 no pasa nada. Y quiero que los límites en el eje X, qué sé yo, démosle ¿de cuánto lo dejé acá? De 0 a 5, ok, bueno, démosle de 0 a 5. Y quiero que los límites en el eje Y me lo dé de 0 a 30, porque de 0 a 30 se los di acá, para ir en sintonía, ¿sí? Y quiero darle un nombre al eje X y le vamos a llamar Q. Y quiero darle un nombre al eje Y con YLabel, ¿sí? Y a esto le vamos a llamar, bueno, llamémosle costos totales, así como acá, y costos marginales. Costos totales, costos marginales, ¿sí? Y le damos control enter y vea que ahí vea que en efecto se cumple, ¿no? Que la cantidad de equilibrio es 1 y ahí es donde se intersecta y el precio de equilibrio es 12, ¿no? Y ahí es donde tenemos la curva de oferta, que es la curva de costos marginales, con la curva de costos variables medios y la curva de costos variables, la curva de costos medios, que fue coincidencia que las tres intersectaron ahí, ¿verdad? En ocasiones no siempre es así, como esta que está acá, que se intersectaron por separado, la curva de oferta, la curva de costos marginales, que es esta, ¿no? Con la curva de costos variables medios. Pero acá se dio el fenómeno que fueron en conjunto. Ahora, el problema hubiera estado ahí en que se hubiera intersectado la curva de costos marginales con la curva de costos medios y no la curva de costos variables medios. Ahí sí hubiese sido bastante problema. Pero ahí no pasa nada. Muy bien, ¿alguna consulta, muchachos, al respecto? Si no, esto sería todo lo que tenía preparado para el día de hoy en cuanto al tema de estructuras de mercado. Posiblemente falte algo más teórico, que lo vamos a ver la próxima clase, posiblemente de manera presencial. Quiero darles mucha parte de Python también en monopolios, entonces ahí vamos a ver, ¿verdad? Porque falta que veamos los modelos del modelo de Cornu, el modelo de Bertrand, y quiero hacer unas simulaciones en Python de eso. Entonces, en el transcurso de la semana yo les voy a estar avisando si el próximo viernes nos vemos de manera virtual o presencial también, ¿verdad? Y bueno, espero hayan comprendido y si tienen dudas, pues me quedo acá, ¿no? En caso de que hayan, para atenderlas. Perfecto, perfecto, gracias. Amigo. Ok, muy bien. Entonces, Lee, bueno, ¿con usted cuándo terminaríamos la parte práctica? posiblemente dentro de unas 2 semanas más.